Hola, buenas tardes, Damián. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me veis bien o me veis muy cortado? Sube un poquillo la cámara, que se te queda un poco a la altura del flequillo. Tú de frente, espérate, ahora a ver cómo me arreglo yo esto, porque lo A ver, había arreglado de una manera no, o sea, peor todavía. pero no, A ver, subirle un poquillo. ahí, Bueno, ahí, ahí, ahí estamos. Esto ¿pero es. me oís? ahí. ¿Me oís? Sí, 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 perfectamente. Tú Perfectamente, ahora- bueno, yo estoy un poco lejos, pero bien. Bueno, ¿qué tal? sí, Encantado de estar aquí con vosotros. O sea, el flequillo, bueno, vamos a dejarlo así, porque el flequillo no. eh, Igualmente, Bien. igualmente. encantado. Bueno, Encantados nosotros por poder tenerte aquí, sí, porque nos vas a Muy tener bien. que contar un montón de cosas porque tú tienes una vida dilatada en la escritura, ¿eh? pues sí, bastante extensa. Sí. Y Sí. para empezar, Damián, pues por si hay alguien que no le conozca o te conozca, depende ya de cómo quieras, si quieres que le tuteemos o No, no, nos quedamos, total. Espera, no. espérate, se me ha cortado. Es igual, vamos a dejarlo así, porque si no voy a ser peor. Bueno, ya está. Bueno, ya me puede decir. En En principio, principio, pues que para aquella gente que no te conozca, ya que nos hemos presentado, pues nos puedes hablar un poquito sobre ti. Sí, mira, yo siempre digo lo mismo. Me estoy fijando en el flequillo y lo voy a dejar, porque es que si no, no hay manera. O sea, tendría que ser aquí una matoste y unas cosas muy raras. no te preocupes. No pasa Solo nada. solo es un momentito Sí, Sí, y estamos en lo mismo. Solo es un momentito y ya está. Ahora sí, ¿no? Bueno, o sea, sí es. tú Bueno, me quiero más patas y ya está, porque total. Vamos a ver, yo, bueno, sin problema. soy de natural de Badalona, soy un señor de 57 años, siempre digo lo mismo. Es que a punto de cumplir 58. Y nada, yo llevo escribiendo desde hace mucho tiempo, he publicado, sobre todo, publiqué al principio en parte del extranjero de habla hispana, ¿no? Español, en Cuba, en México, de manera, digamos, marginal, ¿no? En Argentina y algo en algunas universidades italianas. Esto fue en los años 90, aquello se apagó por diversas razones. En Cuba, por las razones inevitables. Eh, Porque Cuba estuve viendo una temporada en Cuba, aquello fue un delirio y tal. En México estuve a punto de irme a vivir, pero claro, estoy casado y nació mi hijo y tal, y no me iban a mí a dejar por ahí, ¿no? Por lo tanto, tuve que quedarme aquí en Barcelona y nada, he ido buscando editoriales, he publicado, seré más preciso, autopublicado. Ujú. He publicado, que es prácticamente lo mismo, porque pagas tú y el otro te hace la faena entre comillas, pues, entre comillas, porque al final el dinero nunca fluye, esto lo he explicado otras veces, y he publicado también en diversas editoriales de pequeño formato, como se suele decir, que no sé si la expresión de pequeño formato puede resultar peyorativa o no, para mí no lo es. sí, Y sí. pues, he publicado en fanzines y en revistas online de escritores, como ellos se llaman a sí mismos, bueno, como me lo dijo el que me lo publicó, con pedigrí, ¿no? Ujú. La Ah, expresión es un poco extraña, pero extraña y bastante significativa de lo que cada uno se cree. Entonces, he publicado bastante en ese aspecto, los pocos libros y tal, porque mi idea es que si tú creas una obra, cualquier obra, da igual, sea una obra literaria o tú haces un cuadro y tal, no puede quedar nunca en el vacío. No puede quedar Claro. nunca en un cajón ni en casa. Siempre que tú creas y consideres que tiene una cualidad adecuada y Ujú. que vale la pena. Y nada, esa sería en sí la trayectoria. En cuanto a mi relación con los editores, de cariño no ha sido precisamente. No ha sido No, no has tenido eh, mucha, muy buena experiencia, ¿no? no, yo creo que, a ver, no voy a hablar ahora de los últimos porque, Depende. pero de cariño no ha sido y creo que han sido bastante, veamos, vamos a ver, o sea, es que nunca salen perdiendo, por lo menos los que yo he conocido. O yo Ujú. debo ser bastante corto y no sé negociar. No se trata de que uno se haga famoso en ese tipo de cosas, porque esa no es la labor mía.
Yo nunca he buscado eso, y evidentemente no soy un señor normal y corriente, que bueno, que le gusta escribir, y ya está, y esas son las cosas. Que hay personas a las que les gusta leer lo que yo escribo, pues mucho mejor, eso no hay ningún tipo ahí de duda, y muy contento, ¿no? No busco ese tipo de cosas, evidentemente busco lectores, y evidentemente busco pues, un grupo de lectores que, bueno, pues me vayan siguiendo, como todo escritor, o como el pintor que hace unos cuadros, pues busca pues, su marchante de arte y sus admiradores y tal, como el actor que desea bueno, que vayan a verle su público. Es así, no hay más. No es parecer más guapo, porque sales en la tele, que es un mundo que no me interesa lo más mínimo, ni nada por el estilo. Evidentemente, si a mí me llaman de algún sitio de eso, pues iré, pero lo que siempre uno tiene que cuidar es su valor como persona, en ese aspecto, ¿no? Y entonces mi relación con los editores ha sido bastante retorcida, maligna y maliciosa. O sea, yo me he encontrado con cláusulas legales en las que no se han cumplido, ¿no? Y ahora, evidentemente, ahora acaba de salir la noticia, salió ayer precisamente, Cedro, se quejaba, Cedro, el centro tipográfico pues ya lo conocéis, de que ahora, a partir de ahora, los editores pueden coger un fragmento de la obra de cualquier autor y difundirlo, pero no recibe nada el autor, sí el editor. Eso es lo que yo quería entender. Y entonces, claro, a ver, ¿quién es el que gana aquí? O sea, el distribuidor se lleva el 30%, el editor se lleva otro tanto. ¿Quién es el que gana aquí? El escritor se supone que gana un 10%, pero yo nunca lo he visto. Entonces, claro, no se puede vivir de esto. O sea, hay que saber, ni te puedes neurotizar. A ver, sí. Tienes una familia, vosotros, bueno, me imagino, ¿no? También tenéis hijos a ellos aquí también detrás, allá hay más y tal. Entonces hay que ser realista. Uno tiene, yo creo, para que alguien me lea. Ya está. No para que la obra quede en el cajón. Es como si yo fuera actor y fuera a representar una obra cada tarde en el escenario y no hay nadie en las butacas. El público no tiene sentido. Entonces, bueno, yo elijo mis obras y tal y busco editores. Esta última obra está editada por Ilitia, ya la conocéis. Sí. Nada, os lo enseño porque la portada es preciosa. Yo al principio no me convenció, se lo comenté, bueno, a Virginia de Letras. Es la portada de César Pecellín, si no explico mal. Y además está hecha con mucho gusto. Además, el resto del libro, el diseño del libro, ¿ves? Por ejemplo, ¿ves? Y bueno, sí, en cada parte, hay unas cuantas partes, hay en la rosa, en el significado, no de la obra en sí. Y bueno, ahora explicaré también esto, porque lo explicaré porque, claro, esto lleva a confusión. Y es, si queréis os lo explico, si no lo vais a hacer. Claro que sí. Ahora te vamos a preguntar sobre ello. Claro que sí, además ha enseñado la portada, que quiero que vuelva a enseñarla, que se vea bien. Porque efectivamente me ha llamado muchísimo la atención. Sí, yo al principio no lo veía claro, pero es que, claro, yo es que también soy un poco burro, ¿no? O sea, todo hay que decirlo, pero claro, fijaros en esto, a ver. O sea, los detalles, o sea, ¿eh? Sí, hay detalles en parte del libro. Entonces, a ver, no se puede juzgar sobre un libro por la portada, porque luego puede tener una portada preciosa, es el libro y dices, la portada, ¿no? Eso es lo que me pasó en la Feria del Libro. Hay otro libro mío, que es la segunda edición, que estaba en otras editoriales, me lo publiqué yo, etcétera. Bueno, unas historias que para contar. Que también me hice la portada, César. Y todo el mundo le gustaba la portada, pero nadie me compró el libro. O sea. A veces pasa. Pues nada, mira, la portada. Lo tenías que haber vendido por la portada. Habéis dicho, llévate la portada que es muy bonita. Mira, por lo menos. Yo me desinflé, hubo un momento que estaba animado, pero luego me desinflé. Menos mal que están por ahí algunas personas para animar la historia. Y bueno, en resumidas cuentas, toda la historia. El seudónimo, bueno, preguntarme, que si me pongo a hablar yo solo y me quedo aquí. No te preocupes, es un gustazo escucharte. De hecho, ¿no? es que es tu momento, para que hables, te explayes, nos expliques, o sea que... Y hablando de seudónimo, pues explícanos sobre el seudónimo. Sí, pero bueno, es nuestro momento. Yo lo comparto con vosotros. ¿Qué coño? Si me quedo yo solo, va a ser esto. A ver, el seudónimo... ¿Qué? No te preocupes, que nos gusta escucharte. No, pero a ver, también quiero compartir.
Me voy a quedar aquí solo para decir, hostia, que lleva pelma, ¿no? O sea, el seudónimo, explico, hay una explicación, hay otras novelas que están firmadas con este seudónimo. Sí, sí. Voy a dar la explicación, voy a ser sincero, porque en una entrevista, no me acuerdo ahora con quién, pues no quería evitar lo del seudónimo y al final tuve que reconocerlo. Creo que fue con Salva, y estaba, creo que Paika, creo que sí. A ver, el seudónimo tiene una explicación. A ver, es que lo voy a explicar. Es como si me desnudara prácticamente. Y ahora tengo calor porque hasta me da un poco de vergüenza. Vamos, es un tipo de que tengo complejo de ciertas obras. Me gustan, pero tengo complejo. ¿Vale? O sea, a ver, por ejemplo, cuando publiqué un libro que no lo compró casi nadie porque después de publicarlo quebró la editorial. O sea, o sea, pilló un poco después con la movida de la pandemia y el confinamiento, etcétera. Se titulaba, el título me dijeron que no lo pusiera, pero bueno, yo insistí. Memorias de un violador y otros relatos. Y el título era, bueno, su nombre era Miquel Gostein. Después estaba La aventura psicodélica de Rebeccai, que también es por otra editorial, que, bueno, el libro no estuvo mal. O sea, digamos que se vendieron los 150 ejemplares de rigor de la época entonces, pero hace poco también quebró la editorial, todo hay que decirlo. O sea, es que es un desastre todo. Es un desastre. Y esta la escribí, porque en una entrevista dije que la había escrito en el 2008, pero me equivoqué. La escribí en el 2014. Es que a veces me pierdo. Y también pues le había puesto seudónimo. ¿Por qué? Porque, explico, me avergonzaba o sea, yo a veces tengo dos estilos. El estilo de Damián Patón, o sea, y de Miquel Gostein, que en el fondo es el mismo, pero Damián Patón escribe, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escribe obras, esto va a parecer ridículo, pero es lo que siento y es lo que me he sentido hasta ahora. Obras más profundas, más estilo ruso, ¿sabes? Tolstoy y este tipo de cosas que me han influido mucho. Esto es la alergia, no es la vergüenza ni nada, es la alergia. Tengo una alergia que cada cambio de estación me lleva así. Sí. Entonces, Que no te preocupes. Vale. Miquel Gostein es exactamente pues eso. Pues las obras que yo, después de escribir una obra profunda y ese tipo de cosas y todo esto, pues me quiero explayar. O sea, no son obras originales, pero escribo obras para divertirme en las que no me tenga que sentir comprometido, sino simplemente escribo por divertirme. Hay otras que es que también me divierto, pero profundizo, etcétera, etcétera. Tengo distintos sentimientos. O sea, entonces yo tengo un lema para mí mismo, es escribir obras divertidas, pero que te ayuden a profundizar, no ser superficiales. Luego las otras obras, que ya están con mi nombre, pues bueno, son más eso, El Trópico del Fuego y tal, es más, pues, más pasionales, más dramáticas. Estas también lo son, pero son un poco más en plan, pues eso, para lo que se llama, que me resulta un poco insultante, gran público, como si el gran público no pudiera leer otras cosas, pero para el gran público, ¿no? Y es eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que he descubierto una cosa. A ver, cuando me dijeron que me ibais a entrevistar, he visto algunas entrevistas vuestras y tal, escuchando a los entrevistados, mirándolos, digo, pues, coño. Pero pensé, bueno, a ver, somos todas personas sencillas, normales y corrientes, que tenemos un gusto, una afición. Digo, no puedo presentarme ni en esta entrevista ni en ninguna. Esto me ha pasado ahora. Como si yo fuera Lumbreras. Vamos a ver, yo soy una persona. Entonces, a ver, esta novela, como las otras es igual, pero esta especialmente, para mí es una novela que se llama Espejos Trucados, que bueno, más por la misma historia. Su planteamiento, o sea, su idea es muy normal. ¿Vale? O sea, es una idea muy normal. Puedes enciendes la tele y ves una idea muy normal. Ves FBI, ves 400 asesinos en serie, ves porque si Johnny, que aquel tipo se ha metido en una galla, oye, Willy, o sea, es lo de siempre, es muy normal. Sí, sí. No cambia nada. Ves tacos, en plan norteamericano, que se han cumplido en Europa, muchas películas, con el ritmo, con los tacos. Todos los policías españoles en las películas generalmente se parecen a los polis norteamericanos. Todo ese tipo de duplicados, ¿no? ¿Sabes?
Entonces, no son ideas originales. Son ninguna idea original. Ves películas de terror que prácticamente es lo mismo todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que importa es el planteamiento. Si yo miro una historia de amor, prácticamente son todas historias de amor. Alguien que se enamora de alguien, hombre, mujer, hombre, hombre, o lo que fuere, ya como ahora lo que es habitual, hay una pasión, a veces hay un drama, a veces hay un desamor, a veces amores secretos, todo ese tipo de cosas. No es nada original. No hay nada escrito bajo el sol. Eso es lo que me he dado cuenta. Entonces, es el planteamiento. Entonces, el planteamiento de la novela, que no es nada original, es, bueno, de un asesino en serie que a lo largo de, etcétera, 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 del tiempo, comete unos asesinatos de forma impune, un asesino o asesinos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento en que hay personas, un periodista, un determinado político, un crítico de arte que es a la vez psicólogo clínico y tal, que bueno, pues que se encargan de investigar, ¿no? Y todo lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues convertirla en una novela donde planteo las cosas desde mi propia ironía. Y donde yo no quiero, porque no me da la gana y porque considero que es injusto, cuando ponéis la tele, espero no aburriros con todo esto, ¿eh? No, yo estoy encantado, ¿no? Muy interesante, nos parece, además. ¿Cómo? ¿Perdón? No soy yo. Muy interesante, muy interesante. Sí, exacto, es que de eso se trata, pero sobre todo de interesar y de comprender que un asesino en serie es un miserable, ¿eh? No es un mito. Cuando ves documentales de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española o de cualquier guerra, da igual, siempre hace ver más el asesino. Hitler, Franco, Mussolini, Stalin, da igual. Las víctimas se mencionan, pero determinadas víctimas tienen élite. Los judíos tienen élite. No es que esto sea una proclama antijudía, es que hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda. Entonces, claro, yo generalmente cuando escribo no... Ahora ya me estoy haciendo un poco más mayor, ya soy más viejo, claro, y apunto algunas cosas. Pero antes no. Y aún así, antes de empezar a escribirla, me puse a buscar un poco asesinos y asesinas. Ajá. Y yo pensaba que con el rigor oficial que dicen los medios de comunicación, habría más asesinos que asesinas. Y no es así. Prácticamente siempre ganan más los hombres porque son más bordes. Son más violentos. Sí. O sea, voy a ser políticamente correcto. Vosotros podéis ver en la televisión, bueno, que cada día citan una serie de crímenes aberrantes contra las mujeres, ¿vale? En esto podemos estar de acuerdo, ¿no? O sea, pero que han muerto tal y tal, que además se utilizan políticamente y son números, no son personas. Y que además cualquier agresión a una persona del sexo femenino es un crimen de género. ¿Vale? Bien. Pero en realidad, si miráis las estadísticas, incluso los medios oficiales que no lo revelan, mueren más hombres a manos de hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, y esto hay que decirlo y hay que reconocerlo, a pesar de que yo no soy del oficial, generalmente tienden a ser más violentos. Lo cual no quiere decir que las mujeres no lo sean. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. O sea, tienden a ser más violentos. Y las mujeres, bueno, utilizan otros métodos. ¿Quién muestra más empatía generalmente? A la hora de situaciones violentas o a la hora de conflictos. Hay que decir las cosas como son. Las mujeres suelen tender a ser más conciliadoras, etcétera, etcétera. Es verdad, esto es así. Es que esto es así. O sea, yo no digo que los hombres no, pero es que es así. Es así. Por lo menos en mi experiencia y en lo que yo he visto. Vale. Entonces yo me puse a mirar antes de escribir la obra y voy a citar algunos casos de asesinos no muy famosos, en serie. No voy a hablar del carnicero de Rostov, de Ucrania, aquel miserable que mataba niños y con los dientes les arrancaba sus partes o los ojos y tal. No voy a caer en más detalles. Pero, por ejemplo, yo estuve mirando asesinos en serie, Luis Alfredo Garibilo, conocido como La Bestia, que era un asqueroso depredador sexual, pedófilo, o sea, mataba niños. Daniel Camargo,
un sádico que solo mataba a niñas y mujeres. Luego hay otro asesino en serie, que era portugués. Estos aquí, uno era ecuatoriano, el último, y el otro era colombiano. Pedro Rodríguez Falo, o Folo, o algo así, más o menos. Y quedaos con este detalle, porque son dos detalles que os explicaré. Era un miserable asesino, bien parecido, guapetón como el solo, que solo mataba narcos, violadores y pedófilos. Bien. Se casó incluso con una de las viudas de sus víctimas. En la cárcel mató a 43 personas brasileñas. En la cárcel a la vez mató a su padre porque descubrió que había su padre matado a su madre. Le iban a liberar y volvió a cometer otro crimen. Porque la furgoneta, cuando le iban a traer, la compartía con un violador y lo mató allí mismo. O sea, se ve que la policía estaba distraída en otras cosas. Bien, cambiaron las leyes brasileñas y, claro, ya llevaba 34 años en la cárcel. 34 años. Y lo tuvieron que liberar. Este señor, como el guardaespaldas asesino de Pablo Escobar, actualmente es un famoso youtuber en su país. Asesora a ONGs contra la violencia y el asesinato. Bueno. Es un sarcasmo que está fuera de lugar. Asesora a ONGs e intenta destruir a los jóvenes para que no cometan las mismas atrocidades que él cometió. Es un sarcasmo fuera de lugar. Sí, sí. Pues ya ves. El asesino asqueroso también de Pablo Escobar, y yo utilizo estas versiones porque considero que esa gente no merece ni el más mínimo respeto. Aquel, que no me acuerdo su nombre porque no me lo voy a apuntar porque me cae fatal, bueno, también es un famoso youtuber. O sea, es para que veas cómo es la gente, ¿no? En China hubo un famoso asesino que fue ejecutado, Jiang Xinhai, que solo mataba a familias enteras. Mola eso. La familia entera. Sí. Entera. Enteras. La razón que él daba, que odiaba a las familias. Ya está. Vale. O sea, el miserable mató a 65 personas. Luego está el otro miserable que está en cadena perpetua, que no va a salir ni por asomo, Garrett Reed White, el asesino de Green River, del Río Verde, que era un miserable, un padre de familia normal y corriente, que solo mataba niñas y prostitutas afroamericanas. Sí, o sea, y la lista, sí. Yo puedo explicarla. Luego pasamos a las mujeres. Por ejemplo, en el año 2006, creo que sí fue en el año 2006, yo más o menos ya más tarde escribí el Tauro ausente. Y bueno, también buscando información y tal, pues bueno, salió esta señora Remedios Sánchez, que mataba a 3 ancianas en 24 días, porque era adicta al juego, a las tragaperras. La señora, en Barcelona. Cocinera, que al bar donde ya iba, al restaurante, iban los Mossos de Escuadra. Luego, pues hay una señora japonesa que se llama Miyuki Ishikawa, que bueno, esta señora pues tenía digamos, la virtud de que practicaba abortos. Bien, pero si el bebé sobrevivía, acababan matándolo. Claro. Lo especificaba en detalles y historias. Y luego estaba pues una señora que a mí me chocó bastante, que es Juana Barrás Sampecio, que creo que fue detenida desde el año 90 hasta el 2009 o 2006, la detuvieron en el 2009 en México, asesinaba solamente a ancianas, la llamaban mataviejas como la Remedios Sánchez. Asesinó desde los años 90 hasta el 2006 16 ancianas. Era enfermera y experta en lucha libre. Entre sus asesinatos, pues llegaba, las destrozaba porque, evidentemente, una experta en lucha libre, ¿me entiendes? Si practicas, por ejemplo, yo no me podría defender mucho porque hace años que no practico defensa personal. Hacía hapkido y tal. Es que esto, si practicas, le rompía el cuello levemente, los estrangulaba. Claro. Aparte de eso, abusaba de las ancianas. ¿Qué bien? Sí, sexualmente, me refiero. Sí. Introducir, etcétera, introduciendo, etcétera. Se me comprende, ¿no? No quiero. Porque odiaba a su madre, que su madre la había obligado a prostituirse cuando era pequeñita y tal, pues su madre era borracha.
Entonces, en la confección del personaje, de los personajes, no voy a revelar quiénes son, y luego explicaré por qué son así o son así, quise buscar la diferencia entre lo que es un psicópata y un sociópata. Ajá. Miré mucho y yo no soy un experto, daré una definición muy escueta, porque yo no terminé, en mi época no terminé psicología porque nunca he sido bueno estudiando. Y pues, me pareció una estupidez de psicología. Y a mí, o sea, yo tenía un profesor que me tenía manía, yo le tenía manía a él. No, aquello no prosperó. A ver, porque no entendía por qué el profesor me podía tener manía cuando era un psicólogo. Claro. Bien, claro, eso es el humano, pero bueno. La diferencia es que un psicópata nace. O sea, voy a coger una expresión tomada de algunas cosas de Wikipedia o de estudios, ¿no? No se hace. Sí, sí. O sea, otra cosa, un sociópata es impulsivo. Un psicópata es frío. Esto es muy somero, ¿eh? Esto es un poco de plan Wikipedia, pero cogido. También tenía apuntes de años, ¿eh? De unos años. Un psicópata nunca deja que sus emociones lo controlen, lo cual, en eso estoy totalmente de acuerdo. Un psicópata es encantador a nivel social porque imita. Yo puedo mostrarme simpático habiendo visto que otras personas son simpáticas. Imita. Un sociópata es antisocial. Un psicópata carece de empatía, pero tiene que demostrarla porque tiene que sobrevivir. Y los sociópatas suelen sentir empatía hacia sus seres queridos, fuera de su círculo familiar, ¿no? Esas son las diferencias básicas que yo más o menos apunté. Bien, la explicación es la siguiente. Para hacer una novela de crímenes que no es nada original, Sí. Vale, no, que como había un ruido, digo, a lo mejor tenéis que... No, ya sabes, el móvil que tiene vida propia. Vale. No. Los móviles. Vale. Al hacer una novela de crímenes, yo pensé que el asesino tenía que ser un miserable. Bueno, es un miserable, evidentemente, eso es redundancia, ¿no? En cierto modo es una novela de aventuras. Yo cuando antes de estar aquí para hablar con vosotros pensé, vamos a ver, ¿cómo puedo explicar una novela de crímenes? Si hubiera tenido que hablar del Cabo de los Suntos, hubiera dicho muchas cosas, ¿no? Sí. Claro. Si hubiera tenido que hablar del Trópico del Fuego, hubiera dicho muchas más cosas. Si hubiera tenido que hablar de otras novelas más, pues hubiera explicado más cosas. Porque, por ejemplo, si yo tuviera que explicar La Isla del Tesoro, no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, la explicación es la siguiente. Yo cuando escribí la novela me centré en las víctimas. O sea, está hecha desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? No, desde el punto de vista del asesino. No, desde la tercera persona. No quería hacerlo desde ningún punto de vista. Vale. Pero quería que resaltara lo de las víctimas, que se resalta de aquella manera. Y las víctimas siempre son, creo que en eso, bueno, no voy a decir nada, que lo juzgue el lector. Yo tengo una impresión de que, bueno, podría haber hecho más, vamos a decirlo así. Siempre son pobres y discapacitados. Es una apelación a que el lector vea que no se pueden defender en ningún tipo de víctimas. Ya habéis oído los casos que he contado, ¿no? Generalmente eran niñas, mujeres afroamericanas, las mujeres por regla general, ahora esto no está en grupo, por regla general, suelen matar a sus seres más directos, queridos, por regla general. Sí. Los hombres son más especializados, ¿no? O sea, hablar así de crímenes es bastante lamentable, pero es así. Porque esto es muy bonito y suena muy mítico, pero cuando ves a una persona que ha sido asesinada de una manera brutal, entonces las cosas cambian. Cuando le toca a ti, las cosas cambian. Y esto no lo digo porque lo haya leído, porque yo trabajé durante una temporada como auxilio judicial interino en el Departamento de Justicia y vi algunos casos, y no es nada bonito. Eso está más claro, no hace falta que lo especifique, pero bueno, porque tú enciendes la tele y ves ahí lo que te dé la gana. Si quieres ver a Brad Pitt, le puede dar gusto al personal. Si quieres ver, yo qué sé, a una actriz guapísima, yo qué sé, me gusta mucho Maribel Verdú, pues bueno, puede que no valga mucho la película, pero por lo menos veo a Maribel Verdú. No voy a ir con ella nunca a cenar ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Y la mayoría de las mujeres que vean Brad Pitt tampoco lo van a hacer. ¿Me comprendes? Bueno, vale, pues lo vemos ahí, estamos acostumbrados a ver eso desde allá. Entonces, claro, yo quería hacer una novela que sea amena y dinámica,
creo que sí, que eso está ahí, ¿no? Pero claro, yo cuando hablo de las víctimas hablo de pobres, discapacitados, alrededor de toda una larga geografía, desde, desde Galicia hasta Roma, hasta Cuba, hasta toda Europa, hasta distintos países, y en el que las víctimas siempre son las mismas. O sea, inmigrantes, pobres, que los pobres somos, no, hay mucha mayoría, y discapacitados. Porque las víctimas nunca tienen voz y nadie nunca se acuerda de ellas. Y eso es lo que a mí me ha interesado. Entonces, luego los otros personajes son personajes, quizás, a ver, el personaje del periodista, que lo que busca es, al principio, ser el mismo, el protagonista de la película, y luego se va dando cuenta y se van desplazando. Luego están los distintos personajes, como por ejemplo el crítico de arte, que es psicólogo clínico, que bueno, le pasan una serie de cosas, etcétera, etcétera, que es el personaje más irónico, y luego hay otros personajes muchos más irónicos. Luego, evidentemente está la policía, que debo reconocer que nunca me caen simpáticos, pero bueno, necesitamos a la policía como necesitamos a otras cosas. A otras cosas. En todo ese tramo descuella la novela, pero sobre todo dejando al final la voz de las víctimas, y salen en algún momento las víctimas. Abundan mucho los discapacitados. No sé si la expresión discapacitado es adecuada, porque todos tenemos nuestras discapacidades, Sí, aunque somos es un poco esto demagógico, pero es la verdad, ¿no? sí, sí. Quizás alguien tiene más discapacidad para, en medio de una discusión, no están capacitados para un diálogo, se dejan vencer por la ira, y hay muchas formas de discapacidad. Ahora le llaman también diversidad disfuncional. Pero claro, a ver, yo muchas veces cuando estudié, bueno, mi hijo es autista en segundo grado y tiene, bueno, y es discapacitado intelectual, tiene algunos trastornos psíquicos y tal. Entonces, claro, me he movido un poco en todo ese ambiente, ¿no? Y bueno, he visitado lugares donde había personas con muchas discapacidades de muchos tipos, y tanto físicas, psíquicas. Lo peor de todo esto es que, si te das cuenta, es complicado, es complicado, ¿no? Muy Sí, complicado. Sí, y muy doloroso, y muy doloroso. más todavía. ¿Eh? A ver, eso es más todavía. Si ya de por sí complicado, ya doloroso, pues Sí, más porque, mucho. o sea, sí, ¿sabéis por qué? Explicaré. Los discapacitados, que pueden ser algunos bordes y gilipollas integrales, porque esto nadie se va a librar de ello. Por ejemplo, nadie entiende, porque no pueden tener, es que bueno, eso ya me llega a otro lado, pero bueno, no pueden tener vida sexual. Nadie entiende. Yo lo que no entiendo es por qué no entiendo lo demás. Si todos lo hemos tenido, ¿cuál es el problema? Que yo no lo veo por ningún lado. Los discapacitados no tienen voz de representación, no saben defenderse. No saben defenderse. Yo cuando he ido, con mi hijo, cuando he viajado en avión, no sé por qué causa extraña, porque si conocieras a mi hijo, os daréis cuenta de que no. Siempre cuando vas a pasar, ¿sabéis? Bueno, si habéis cogido el avión, evidentemente lo sabréis. El arco ese, si te has quitado todo, no suena nada. No suena nada. Pero no se sabe por qué causa extraña siempre le apartan a él. No sabe defenderse. Y una vez me despisté y me metí en un problema. Entonces, bueno, me metí en muchos problemas porque los vigilantes sí que son discapacitados, si se me quiere entender. Y voy a criticar esto porque, aunque en otras ocasiones he criticado otra cosa, entonces yo me fijé en esto y quise dar voz en ese aspecto de una manera simbólica a todos los discapacitados. Y ahí sale la novela. Sí, sí. Y ese sería el resumen de toda la historia. O sea, pero de todas formas, para dar a entender que, en este caso, los asesinos, o el asesino, o todos los asesinos, porque digamos que son todos los asesinos, provienen del poder. Eso es lo único que puedo decir. Sí, sí. Bueno, Damián, queríamos aprovechar para que nos leyesen un trocito de tu novela. Un trocito de mi novela. El que más te guste. El que más me guste, me habéis pillado, porque mira que eso siempre me lo preguntan, pero nunca lo digo. Si quieres, o el principio, por ejemplo. Es que
el principio. Sí. Como quieras. Lo que tú quieras, lo que más... Yo sí, Como si abres el libro y por la primera página que encuentres. eso lo sí. que- Vale. Es que el principio es muy esquemático y parece muy frío y distante. O sea, a ver, cuando yo he escrito todo esto, sí, os lo explico. Cuando yo he escrito todo esto, cuando yo escribo como Damián Patón, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, todo hay que decirlo, cuando escribo como Damián Patón, o sea, escribo con toda la pasión y todo. Si escribo sobre una mujer que la han abandonado o que ama mucho a otra persona y tal, es que, vamos. Pero aquí cuando hago estas cosas, o sea, en algunas partes soy muy frío y cerebral. Lo que sí debo reconocer es que los asesinos, de verdad, o sea, no me meto en la cabeza de ellos porque es que pienso, menudos hijos de puta. Pero bueno, vamos a hablar del asunto, que hay que ser objetivo, porque cuando uno hace cuando hay directores que hacen películas como Martínez Scorsese de gángster, supongo que debe ser gángster en ese momento, porque si no, no lo logro pillar. Es que, claro, ¿te comprendes? A mí me gusta mucho hablar sobre escenas de crímenes, me cuesta mucho. Sí, sí. O sea, curiosamente, hablar sobre escenas de cariño o de conversación me gusta mucho más. Pero hablar sobre escenas de crímenes, yo una vez tuve que ver, lo explicaré, pero tuve que ir a un depósito, había un niño que se lo habían cargado, Sí, sí. ¿sabes? Ahora, ya sabes ahora el niño que acaban de supuestamente asesinar a este señor. Digo supuestamente porque no voy a juzgar una cosa que no estaba allí y estamos aquí en entrevistas y no va a salir nada implicado aquí. No. Claro, es que No hay plan. no es plano, no, porque aunque está muy claro, supuestamente hay un juicio y hay unas diligencias judiciales. Claro. A un niño que lo habían apuñalado, pues. Bueno, explico esto, ¿vale? Perdón, pido perdón, pido perdón. No pasa nada, no pasa nada. No, es que. Bueno, este es el principio de la novela y pone antecedentes. En el año 1960, en la pequeña aldea de Casalanzola, Orense, sucedió un hecho tan extraño que hoy sus escasos habitantes lo siguen recordando. En una de las pequeñas casas del pueblo próxima a las carreteras que conducen hacia Orense, tuvo lugar un incendio que costó la vida a todos sus habitantes. Una de las víctimas fue una joven madre soltera de 19 años, que un año antes dio a luz a 2 gemelos varones. Vivía con su madre de 50 años, también soltera. Ambas mujeres permanecían recluidas del resto de la aldea, consideradas como prostitutas. Estaban en el punto de mira del párroco y el resto de paisanos. El incendio se declaró el 15 de agosto y debido a la complicada ubicación del lugar, los bomberos llegaron tarde, cuando de la casa solo quedaban restos de piedra ennegrecida y brasas humeantes. Extinguido el fuego, procedieron a la infructuosa búsqueda de las 2 mujeres y los bebés. Hallaron el cadáver calcinado de la abuela. Nunca se encontraron los restos de la joven madre y de los niños. A ver, esto es una parte muy distante y muy tal, ¿no? Luego está la parte, digamos, que por cierto, otra vez es un detalle muy bueno por parte de César. Y esta es la primera parte en la que, bueno, ya empieza aquí un poco, se sitúa en el Eixample, porque en el Eixample, en el Sánchez, en Barcelona, en el año 2014, y entonces ya empieza la parte irónica y tal, ¿no? Y la obra pues recorre desde Galicia. Esto está contado como si fuera un pequeño artículo, ¿no? Lo he leído un poco de manera torpe porque a veces, bueno, me pongo un poco nervioso con las entrevistas. Normal. No te preocupes. Normal. Hay que decirla. Y entonces es esto. Pasa por Orense, pasa por Roma, Barcelona, Cuba, por un montón de países, pasa por México, etcétera, etcétera, y acaba otra vez en Barcelona. Y ese es el comienzo, ¿no? Luego hay partes que me son muy queridas porque he estado un poco ojeándolo, pero no he visto ningún. Es que sigo teniendo complejos, chicos, sigo teniendo complejos. Esto es un poco de soberbia, sigo creyendo que un escritor tiene que ser alguien que revela alguna especie de gurú, y me parece de gilipollas ese planteamiento. Sí, sí. Porque es que, claro, explicar que uno escribe una novela de asesinatos para divertir me parece un poco cruel. No, sí, la verdad que sí. Daniel, yo tengo una pregunta. Has estado enseñándonos las rosas, ¿no? Los detallitos que hay en el libro. Sí, joder, la portada es genial. Y efectivamente la portada es una rosa. Sí, Juan Sangre.
Vale. ¿Qué significado tiene la rosa para la novela? ¿Por qué una rosa? Gracias. Gracias por la pregunta. Me he olvidado de ese detalle. Las rosas negras, las rosas negras, el significado es el siguiente. Hay unas rosas, creo que ahí lo explico en el libro, pero ahora no me acuerdo muy bien. Perdonadme, no quiero parecer mal educado. No pasa No. nada. ¿Cómo? Que no Es pasa que nada, que no pasa nada, tranquilo. lo oigo a veces de lejos y pues, digo, por no interrumpiros, se producen en una zona de Turquía. En una zona de Turquía. Y por una mediación de elementos naturales salen negras. Yo las descubrí por casualidad. Para mí, el significado que se utiliza en la novela de las rosas negras es un significado de destrucción, de desprecio, de odio hacia el otro. A ver, las rosas rojas, todo el mundo las conoce, evidentemente. Y luego creo que están las amarillas, ¿no? Sí. Sí. Y También hay blanca. Blanca. blancas. Pero he visto Blanca, negras. amarilla, hay también color carne, un montón. Ah, sí. Sí, sí. Mi madre Color tiene. carne. Sí, Mi sí. madre Ah, tiene. sí. Sí, sí. A mí ese color no me gusta nada, ¿eh? Mira que me gusta. Color carne. Sí, color Pero- carne, más salmón. La salmón, ¿eh? Un salmón, vale, esto tiene más gracia. ¿Y de dónde son? Es que color carne parece que se me va. Pero ¿de dónde son? ¿De dónde son? Las de color norte. Ni idea, pero la tiene su madre en un pueblo de aquí de Granada. Nosotros vivimos aquí en Granada y la tiene en un pueblo allí, en una casa rural que tiene. Pero que compró la semilla y le salieron así, o sea que no sé tampoco la especie concreta de la rosa. Luego están Pero las híbridas, pero esa aparte. las. Híbridas, que se mezclan y salen con, pues, de diferentes formas. Pues si son blancas con rojas, pues te pueden salir con pinticas rojas, por ejemplo, pero eso es aparte. Ah, vale, pero bien, pero negras, ¿has visto algunas? En el Parque García Lorca había unas negras, hace ya tiempo, aquí. En Granada hay un parque que se llama el Parque García Lorca Sí, sí. y tiene muchos rosales. Y creo recordar, perdón, hace ya mucho tiempo, no sé si lo habrán quitado o se seguirá, que había rosas negras, pero no eran negras como tal, eran como un morado muy oscuro. Hay muy pocas, la verdad. No sé. La rosa, pues no, pero no, esas que yo digo, porque las he visto, las rosas son así, Así. negras. Sí, esto es pasando. Entonces, el asesino, los asesinos o quienes fueren, o no voy a. En cada crimen deja rosas negras. Como muestra, como una firma. Sí, sí. Los psicópatas se llevan las cosas y dejan una firma, un rito que ellos tienen, que ellos tienen matando a los demás. Y entonces, pues eso, dejan su firma, etcétera, etcétera, como el asqueroso estibador de Orsay que dejaba su firma. Y no voy a explicar cómo lo dejaba porque no es agradable y todo el mundo tiene que accionar y eso lo hace con una persona. Claro. Nos lo imaginamos. Ya está. Y Yo tuve- Damián, que sabiendo que no te resulta agradable el tema y No, que no es ha que sido, que no te ha sido fácil seguramente escribir el libro, ¿qué parte es la que menos te gusta ¿qué parte es la que menos me gusta? de tu libro, sí, de tu novela? La de los crímenes, que apenas los intento citar y creo que a la larga eso se ha convertido quizás en una falla, en una virtud y una falla. Verlo desde lejos, luego hay otros personajes que cometen otros crímenes por otras cuestiones que no tienen nada que ver, pero lo de los crímenes, y hay una escena en particular que no me gustó, que es en París, que no me gustó, que ya no pude cambiar porque consideraba que tenía que cambiar mucho esta escena, me dio la vagancia y consideré que allá ellos, si no les gusta que se aguanten los que lo lean, eso es lo que pensé, todo hay que decirlo, es verdad, o sea, pero considero que tampoco es tan tonta, lo que pasa es que pienso que la escena, es que esto es una cuestión de mía, de mi rollo de que tienes que ser absolutamente general cuando escribes, y esto no es así, si no, no puedes escribir libre. O sea, cuando me relaciono con los demás tengo que ser yo mismo, no tengo que ser, ¿me comprendes? Que es lo que estoy haciendo ahora mismo, porque curiosamente, pues vosotros me esperáis naturalidad.
Si me hubieras inspirado otra cosa, pues hubiera sido igualmente educado y considerado, ¿no? Pero, ¿me comprendes? Sí, sí. Una cosa tengo ahí muy clara en mi caso, que como no me guste algo... Pero hay una escena determinada que no la soporto y que sí, que vale, que vamos a dejarla pasar. Esto es como cuando he visto algunas películas de Hitchcock. La película funciona de repente, pero dices, coño, y el final, ¡zas! Corta de golpe y dices, ¿pero qué le ha pasado a este hombre? A mí la película que... Hay una, a mí porque Hitchcock muestra los crímenes de una manera... Bueno, es que es un sádico. Para mí era un sádico. O sea, y creo que además yo sentía. Luego, cómo trata a las actrices, que eso es famoso en Hitchcock, pero además se ve las películas porque él no lo puede evitar. Como no le hacían caso a él, pues venga, vamos a fastidiarla que por aquí. Como no se les podía, hablando en plata, tirar, pues vamos a fastidiarla. Porque iba así, no iba de otra manera. El tipo de Hitchcock con su fisonomía pues no daba mucho provecho para los demás. Todo hay que decirlo. Entonces, es así, eso es lo que le pasó, es lo que le pasó. Pero, por ejemplo, hay escenas, por ejemplo, en la película Los pájaros, Hitchcock, que el guión es muy flojo y me parece muy tonto el planteamiento, que no lo he terminado. Nunca he podido terminar la película. Y hay una explicación. También me ocurre en algunas escenas, ¿no? Es una cuestión de la niñez. Mi madre la puso, yo era muy pequeñito, yo qué sé, debía tener, yo qué sé, 7 años, no, 7 años, por ahí, sí. Y yo, claro, mi padre tenía canarios en casa. Y yo los canarios los veía, pues como estaba mi padre, hola, guapito, y cantaban, hola, mira cómo cantan. Y yo lo veía así. Y de repente veo a unos pájaros que atacan a la gente, me traumatizó. Normal. Y de verdad que no he podido terminar de ver la película, aún no la he podido terminar. Que no la he podido terminar. De verdad, en serio. Incluso intenté tener alguna que otra vez canarios y no hubo manera, no. De verdad, en serio. O sea, es así. Y luego hay otra película de Hitchcock que me fascina mucho y que creo que tiene bastante que ver con el libro, pero más por la actitud del asesino, ¿no? La ventana indiscreta. Sí. Hostia, está aquel con el brazo de John Stewart ahí y ve al otro y ve aquella escena y no puede hacer nada ahí. O sea, me pareció delirante. ¿Por qué? Porque considero que es la sociedad moderna. O sea, estamos viendo todas las cosas. Bueno, ¿qué nada? Han decapitado este. Paso el canal. Evidentemente me voy a comentar para mirar la decapitación porque una vez lo hice y no. Vamos a dejarlo porque no. Y eso es lo que creo que pasa y eso es lo que creo que también explica el libro. O sea, ¿cómo es que durante tantas décadas se pueden cometer crímenes de una manera impune? Sí. ¿No? Siempre los muertos son pobres, discapacitados, señoras que llaman de vida alegre, que no sé qué vida alegre debe ser esa, pero bueno, es igual. Que me parece un sarcasmo eso de decir vida alegre. Personas que son homosexuales marginales, siempre son niños, o sea, durante décadas. Eso es lo que yo aprendí. No es una idea original, ¿eh? O sea, me di cuenta que en otra novela había escrito algo parecido. Los espejos trucados. Sí. Los espejos trucados lo que toco es el poder, más que otra historia. Son novelas que hago después de escribir una novela que me ha dejado exhausto. En eso, como hacía, por ejemplo, un escritor que se llamaba Josep Conrad, que lo conoceréis, pues escribía novelas muy... Y después te escribía novelas, ¿sabes? Suavizar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, no me gusta mucho Nostromo, me gusta mucho, por ejemplo, El agente secreto, o me gusta mucho El vuelo, ¿no? Pero sus otras novelas me cuesta mucho leerlas. Lord Jim. Damián, yo al leer la sinopsis del libro, veo que sí. Tú nombras a unos personajes específicos. Uno es un periodista, el otro es médico, ¿no? El otro es psicólogo clínico, bueno, psicólogo clínico, sí. Y crítico de arte. ¿Pero tú los eliges por algo en concreto o porque te surgen así? No, es que también hay un diputado, un político. Sí. Y el policía. Bueno, el policía ya ha explicado por qué. No, sí, hay una razón. El crítico de arte y psicólogo clínico me dio barra libre
porque hay unos cuadros, hay unas imágenes y el diputado, el político, vamos a dejarlo así, pues le contrata por unos servicios secretos y tal, porque la policía, servicios secretos, bueno, un rollo ahí del Ministerio del Interior y tal, para que, aparte de que descifre unas imágenes, o escritos, o caligrafía, el texto y tal, ¿no? Porque yo tuve que hacer durante una temporada estudiando, descifrar actitudes psicológicas por los textos y tal, etcétera, etcétera, y se utiliza para esto, ¿no? O sea, es un personaje que profundiza, ¿no? O sea, le llaman para una exposición de arte y le dicen, bueno, aparte de como crítico de arte, porque es famoso como crítico de arte, ¿qué opinión psicológica le merece esto? Creo que esto es un trauma o un nódulo patológico y tal, es para esto, ¿no? El periodista, que es un chico joven y que se cree que es no va más y que lo único que le interesa es ser famoso y luego descubre otra serie de cosas de sí mismo y al final, pues eso, es perseguido y tal, etcétera, etcétera. Lo utilicé como una contraposición de lo que es la verdad manipulada, según interés. Ese es un periodista de un pequeño periódico y le dan un premio para que calle la boca y etcétera, etcétera. Y el político tiene una razón muy sencilla. Es el más sarcástico, es sarcástico porque el político no cree en su política. Sí, sí. Nacionalista catalán. Sí. Esa es la razón. ¿Y qué te ha aportado esta novela a ti como escritor? Pues mira, voy a explicar lo que me ha aportado en conjunción con vuestra entrevista. Vale. Es la primera vez que me entrevistan para esta novela. Ah, mira. Sí, no, es importante esto. Y explicaré. Ilitia Editores me ha publicado. Bueno, dicen que les ha gustado el libro. Evidentemente, si les ha gustado, lo publican, ¿no? Entonces, lo que me ha aportado escribir este libro es que tengo que ser más humilde a la hora de crear y no quererme Dostoyevski ni Cervantes. Esta entrevista, además, me lo demuestra porque estoy con personas que me preguntan sobre mi libro y no es nada ni superior ni inferior. Es algo que hay que celebramos entre nosotros. Ya está, es esto. Y hay una humildad y sencillez. Y es eso, me ha aportado eso. Y además, hablando aquí con vosotros, me ha aportado bastante serenidad el descubrir eso. Porque yo decía, madre mía, ¿qué voy a decir yo ahora? Que si yo me soy el tauro ausente, yo qué le voy a decir, a esta pareja, ¿no? A ellos dos, ¿qué les voy a decir? Porque si yo hablo del tauro ausente, yo puedo decir que el juego, que no sé qué, porque es una novela un poco filosófica, el trópico del fuego, Cuba, cuando yo estoy viviendo. Pero aquí, ¿qué voy a explicar? Entonces, claro, miré vuestras entrevistas, vi a trozos un poco la última que hicisteis. Sí, sí. Y sí, perdón, cierre la puerta, por favor. Cierre la puerta. Y entonces yo miré y dije, bueno, pues con sencillez, con tranquilidad. El planteamiento, o sea, la idea no es original, pero el planteamiento es ese. Depende del planteamiento que tú pongas a las cosas y como tú las veas. Es nada más que eso. A ver, es que, ya digo, hay cientos de historias de amor y cientos de historias, a ver, todas son iguales, no hay nada nuevo bajo el sol, y es como tú lo digas. A ver, seguro que no todos los entrevistados son iguales. Claro que no. Cada uno soy de vuestra padre, Claro. de vuestro padre, vuestra madre, vaya. sí. Claro. Entonces, la entrevista, cada uno, pues, bueno, tú puedes preguntar la misma cosa, pero cada uno puede responde Claro. de distinta manera. Y la pregunta cobra vigor y valor porque la respuesta es distinta. Ahí Claro. está. Claro. La pregunta tiene un valor, como la respuesta, Claro. ¿no? Eso es. Damián, yo ya nos queda poco tiempo para un par de preguntillas. Yo quería preguntarte una cosa. He visto por ahí que ha ido a la Feria del Libro de Sevilla, ¿cierto? Yes. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Voy a decirlo así, porque no, si no luego se enfadan por ahí conmigo y tal. A mí, para mí la experiencia estuvo muy bien. Yo reconozco, lo voy a decir, le guste o no le guste a los demás. A ver, claro, somos escritores en la sombra. Claro. Escritores, es verdad, no tenemos ninguna palabra. Entonces, claro, estás allí
no viene mucha gente para darte un abrazo y un beso y decirte, querido, me encanta tu libro. Alguno ha venido y tal, pero para mí ha sido enriquecedor a nivel humano, que eso se trataba de eso, y a que estuviéramos allí y que me vieran, que tampoco soy, porque tampoco soy fotogénico ni nada por el estilo, ni salgo muy bien en las cámaras. Dicen que gano mucho más en persona, pero bueno, no sé, tanto, no importa. Tampoco me voy a ganar la vida con mi cara, o sea que. Entonces, ha sido, a nivel humano ha sido muy enriquecedor, he aprendido muchas cosas, yo quería probarlo, y yo lo he pasado muy bien. Bueno, he conocido a Virginia, que tiene unos grandes ojos impresionantes. He conocido a César, nuestro portadista. Ahí, maravillosa portada, por cierto. De verdad, yo he conocido a muchos más escritores y ha sido muy enriquecedor, ha habido muy buen rollo, porque yo iba con un poco de miedo también, porque he estado en otros sitios, no en ferias, y he conocido a cada genio de la literatura, que es que los demás no existíamos. O sea, yo he ido a sitios donde no me han dirigido ni la palabra. Personas que trabajaban como yo en cualquier sitio. Sí, sí. La primera vez que fui a un sitio de estos, trabajaba de limpieza, de mozo de limpieza. Era un chavalín. Y a mí me invitaron a una fiesta, a una revista, en la época, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Yo, claro que me había invitado. Alguien había leído algo, no sé. Y yo llego allí, pues yo iba vestido, pues ahora pues me pongo esto porque tengo más frío que el copón. Me iba vestido, pues sencillo. Y yo, pues llegué allí cortado, dijo a varias personas, me miraron así, y intenté hablar con varias personas. Cuando le dije que trabajaba de mozo de limpieza, que lo dije sin ningún corte, además, porque no creo que si no hubiéramos mozos de limpieza, mujeres de limpieza, supongo que a todos nos comería lo que yo sé, ¿no? No sé. No sé. Te pareces el queso desde para los demás. Y nadie me vuelve más a dirigir la palabra. Ah, bueno. No sé por qué me lo creo. Si te puedo poner más ejemplos. Te puedo poner más ejemplos. En fin. Bueno, Damián, para terminar, porque es que se nos va la hora, que ahora empieza otra compañera, ¿nos podría leer la sinopsis? Sí, es un poco larga, ¿eh? Un trocito. A ver. Vale, las flores del asesino. ¿Cómo? Un trocito. Vale, las flores del asesino relatan la historia de asesinatos ocultados a lo largo de varias décadas por los poderes fácticos, desde su inicio en una aldea de Orense, donde muere misteriosamente toda una familia, bueno, aparentan 2 mujeres, madre y 2 bebés, hasta una serie de crímenes cometidos a lo largo de varias décadas, desembocando en el año 2014. Ya está. Y hasta ahí podemos leer. El que quiera que compre el libro. Ah, por cierto, ya, ahí. Por cierto, ¿dónde podemos conseguir el libro? En cualquier plataforma digital, también está en Amazon, que bueno, ya es que hablar de Amazon ya me pone un poco nervioso, pero bueno, está en cualquier plataforma digital, y a ver, que no quiero quejas, o sea, que si no lo encuentran en la librería, que vayan y lo pregunten, me lo apunten y que se lo encarguen. Que es que, vamos, me sale a mí cada uno diciéndome que, oh, es que no está en la librería. Bueno, pues pídelo, ¿no? Y a ver, cuando en el instituto no te decían que pidieras El camino de Miguel Delibes, por ejemplo, y no estaba en la librería. Es que, a ver, digo, vamos a ver, tú cuando te vas a tomar una copa y quedas con alguien, te tienes que desplazar, ¿no? A tomar yo lo mismo, ya se puede pedir en cualquier sitio, cualquier librería bajo demanda, en plataformas digitales, Amazon, etcétera, el FNAC, etcétera, etcétera. Estupendo. Bueno, Damián, pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y que tengas mucha suerte con la novela y con todo lo que hagas. Gracias. Oye, espero que lo hayáis pasado bien y que no haya sido aburrido. Estupendamente. De lujo. Damián, de lujo, muchísimas gracias. Hay que dar las gracias también a todos los que nos han estado viendo y a aquellos que se unan posteriormente para verlo si no han podido ahora, porque si no, no se podría hacer realmente estas cosillas. Exacto. Gracias. Y encantado, un placer conocerte y esperemos volver a vernos en algún momento. Si me paso por Granada, que tengo antepasado granadinos, ya soy eso. Pues cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Un abrazo, venga, Damián. Un besito. Hasta luego. Hasta luego.